Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando esta gran fiesta de la transfiguración del Señor y podríamos iniciar nuestra reflexión contemplando aquel sentimiento de los apóstoles que tras haber dejado todo por seguir a Cristo, han dejado familia, su barca, su oficio, han dejado aquello que de una u otra manera les aseguraba la vida sin ninguna preocupación externa, puesto que ya eran expertos en hacer lo que ellos realizaban. Pero se imaginan que en medio de todo esto, haciéndole caso al llamado que Jesús les hace, de repente se les anuncia que aquel maestro, aquel que los había invitado a estar con él, los iba a dejar y que iba a padecer, que iba a morir. Muchos entonces, porque las mismas escrituras nos dicen que aparte de los 12 habían otros más discípulos, muchos de ellos se decepcionaron y muchos se fueron. Recordemos aquella frase del mismo Pedro cuando dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y muchos entonces se fueron, y en los mismos apóstoles entró algo de miedo, en algunos de desilusión, porque hemos dejado todo y de repente Jesús nos dice que Él va a morir. ¿Cómo vamos a quedar desamparados? Por eso, tras el anuncio que hace Jesús de su pasión y muerte, se da este acontecimiento de la transfiguración. Quiere adelantarles a estos apóstoles que han sido testigos oculares porque han visto con sus ojos, han estado ahí. Pedro, Santiago y a Juan les quiere adelantar un pedacito de lo que es esa vida eterna. Algo curioso que encontramos y que en Cristo logramos ver que ha sido el cumplimiento de la ley y de los profetas son aquellos signos que podemos rescatar o resaltar en una comparación con Moisés. Moisés tiene un encuentro con Yahvé en un monte. Es ahí en el monte donde Moisés se acerca a Dios para escuchar su palabra, para saber cuál es la voluntad, para saber qué es lo que Dios quiere que el pueblo de Israel haga. Y ahí se da la alianza y ahí en ese monte le entrega las tablas de la ley con los mandamientos que nos ayudan a vivir en armonía, en fraternidad, en comunidad. Y viene a ser Moisés aquel puente entre Dios y el pueblo. Posteriormente construyeron la tienda del encuentro, aquel lugar en donde se posaba una nube, que es la presencia de Dios. Y cada que Moisés ingresaba a la tienda para hablar con Dios, al salir también su rostro resplandecía. Y el pueblo de Israel incluso sintió miedo, no se acercaba a Moisés. Y Moisés tuvo que colocarse un velo para cubrirse su cara. Solo se lo quitaba cuando entraba a la tienda del encuentro. Después construyeron un santuario y dentro del santuario estaba el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley. Hoy el Evangelio de Mateo nos presenta al nuevo Moisés, aquel en el que se han cumplido la ley, los profetas, Jesús como el nuevo Moisés que también va al encuentro del Padre a un monte elevado,
pero lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Ahí se transfiguró en su presencia, es decir, cambió de apariencia. Así como Moisés, que con solo hablar con el Padre su rostro resplandecía, Jesús se transfigura, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Y ahí quien va a dar testimonio del cumplimiento de que Jesús es esa palabra hecha carne, el verbo de Dios, es la imagen, la presencia de Moisés y Elías. En Jesús encuentran cumplimiento la ley y los profetas. Por eso escuchamos que en un momento Jesús va a decir: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por eso se les presenta a Moisés, aquel con el que Dios ha hecho una alianza, aquel que le entregó la ley, pero también Elías como aquel profeta. Y es que en Jesús todo lo que anunciaron los profetas se ve en cumplimiento, se ve su plenitud. Y vemos entonces la reacción, como aquel acontecimiento que Jesús quiere que los apóstoles vivan como aquel adelanto de lo que es la vida eterna. Pedro lo está disfrutando. Pedro se ha sentido también que se acerca al maestro a decirle: qué bien estamos aquí. Si quieres, hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque Pedro se siente tan bien, diríamos aquí en Tabasco, estaba bien chévere, tranquilo, y es que ha experimentado ese momento de paz, de felicidad. Es como un destello en el que a Pedro se le olvidaron los problemas. Solo con contemplar a Jesús, y en ese episodio ellos han experimentado esa paz, esa felicidad que el hombre busca constantemente. Es ese episodio que el Evangelio de hoy nos invita a contemplar con toda esperanza. Y nos lleva a preguntarnos también: ¿en quién tengo puesta mi esperanza? No esperemos hasta la muerte. Es más, viviendo en una corriente de pensamientos en el que decimos que no existe el cielo, que no existe el infierno. Es privar al hombre de esta capacidad, de este don de Dios, de no condenarlo a esta vida terrena. Cómo el hombre se desgasta y quiere buscar esta felicidad en cosas a la cual se aferra, en las cosas en la cual coloca toda su persona, todas sus fuerzas. Y entonces yo podría preguntarles: ¿en quién tenemos puesta nuestra esperanza? ¿O qué es lo que a ti te da esa seguridad? Porque si nos aferramos a esta vida, lo que me puede dar a mí seguridad, tal vez puede ser orientado hacia el intelecto, el conocimiento que yo tenga, y como resultado de este conocimiento, mis especialidades, mis maestrías, mis doctorados, mi reconocimiento ante la ciencia. Pero eso que me puede dar o puedo tener ahí puesta o depositada mi confianza, pero no en Dios. ¿En dónde puedo tener mi confianza, mi fortaleza? También en el poder. Porque tengo a mi cargo un personal, porque soy el directivo de la empresa,
porque es mi empresa, porque logro ver que lo que yo diga lo cumplen, porque me acostumbré a dar órdenes, porque disfruto, siento el poder, y ahí tengo mi confianza, ahí tengo mi seguridad. O puedo tener mi seguridad de acuerdo a mis cuentas en el banco, a cuánto poseo, a cuánto tengo, en dónde tengo mi seguridad. Y como el Papa nos ha invitado a descubrir cuál es nuestra zona de confort, esa zona en donde yo me siento seguro, en donde puedo tener mi esperanza puesta en algo, en alguien, pero que nunca volteo a mirar a Dios. Pero ¿qué es todo eso el día en que nos llegue la muerte? ¿Qué es todo lo que hemos dicho cuando llega la muerte? Y en donde ya no importa nada de lo que hemos dicho, sino que nos enfrentaremos a un estado de vida desconocido para el mismo hombre, pero que Dios nos los adelanta y que Dios por eso nos da esa esperanza de anhelar esa vida eterna. Si le quitamos al hombre la dimensión espiritual, si le quitamos al hombre como humanidad el deseo, la esperanza de anhelar una vida eterna, lo estamos condenando a esta vida terrena. Y no es un objeto, no es una roca, no es un mineral. El hombre es más que eso. Y por eso es necesario repetir una vez más: estamos llamados a la vida eterna. Los apóstoles han sido testigos de eso. Qué bien se está aquí. ¿Cuánto dejaríamos entonces por vivir este encuentro con el Señor y al igual decir: Señor, que mi encuentro contigo me transfigure? ¿Y qué es la transfiguración? Un cambio de apariencia. Por eso la voz que sale de esta nube es la voz del Padre, que nos recuerda cuánto ama al hombre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Es el Padre que nos demuestra cuánto nos ama, que entrega a su mismo Hijo, y ahora Él habla por sí, con palabras, con acontecimientos. Cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías o tenían que esperar, Jesús les dice: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los enfermos sanan. Esa es la prueba. Jesús habla con palabras, Jesús habla con acontecimientos. Escúchenlo. ¿Cómo escuchar la voz? ¿Cómo escuchar al Hijo amado en medio de una sociedad en donde hay tanto ruido? Necesitamos apagar ese ruido, no solo un ruido externo, sino aquellos ruidos internos que no nos permiten escuchar la voz del Padre. Es necesario reconocer la voz, como las ovejas reconocen la voz del buen pastor. Entre tantas voces que se hacen escuchar en la actualidad, vivimos en la era de la información, en donde muchos hacen valer una voz por medio de redes sociales y tienen seguidores, influencers les llaman. Pero entre tantos, ¿cómo reconocer la voz de Dios? Pero como no lo reconocemos, por eso seguimos a falsos pastores que no nos llevan a esa vida eterna.
Transfigurarnos entonces será decirle: Señor, que yo cambie de apariencia, que yo cambie de forma de pensamiento, que mi forma de actuar cambie. Y es que entonces cada encuentro que yo tenga con Él en la Eucaristía, en la oración, tiene que provocar un cambio en mi vida. Moisés, con solo hablar con Él, su rostro se iluminaba. Hoy contemplamos a Jesús transfigurado, su rostro, sus vestiduras. Y nosotros, hermanos, que domingo a domingo nos alimentamos, ya no solo hablamos con Él, sino que ahora lo comemos, se ha quedado como alimento. ¿No creen que también tenemos que transfigurarnos? ¿No creen que también Él quiere que nos transfiguremos? Y haciendo un conteo de todas nuestras Eucaristías, podríamos decirnos: ¿realmente me estoy transfigurando? Y si logro encontrar que todavía faltan algunas cosas por renunciar, por dejar a un lado, para que yo tenga la disposición, para que la gracia de Dios actúe, penetre en mi vida y rompa todo obstáculo, rompa todo mal, tenemos que pedirle a Dios con toda nuestra esperanza puesta en Él. Pero es una esperanza, una fe que no es ciega. ¿Cuánto daría yo? Y les decía en la mañana, ¿cuánto daría yo que saliendo de aquí, de este templo, de esta misa, cuánto daría yo que saliendo se le terminaran sus enfermedades, se les terminaran sus preocupaciones, se terminaran sus deudas, se terminaran sus dolores? Pero sería yo un mentiroso si yo les prometiera esto, que al salir de la Eucaristía se le van a arreglar todos sus males. Sería un mentiroso. En eso no consiste la ayuda de Dios, en eso no consiste la presencia de Dios. Consiste en darnos fortaleza, en luchar, en abrir nuestro entendimiento para buscar solución, para soportar con fe aquel momento, para descubrir que aún en el episodio más fuerte de nuestra vida, aún en aquel episodio de sufrimiento, de dolor, en el que me ha costado trabajo reconocer la presencia de Dios, me daré cuenta de que Él nunca me ha abandonado, de que Él ha estado conmigo. Y de lo que sí estoy seguro es que si realmente te dispones, si realmente vives tus Eucaristías, si realmente oras con fe y esperanza, de lo que sí estoy seguro es que saldrás de aquí con mayor fe, con mayor fuerza, con la disposición de enfrentarte incluso a aquella tentación. Por eso es necesario pedirle al Señor que nos transfiguremos, y valorando y teniendo este encuentro con Dios, podré pedirle: Señor, transfigura no solo mi persona, transfigura mi matrimonio, transfigura mi familia, transfigura aquel familiar que está pasando por algún problema, alguna dificultad, y no darnos por vencido. Esta fiesta de la transfiguración nos viene a recordar en quién tenemos nuestra esperanza. Así como Pedro, qué bien se está aquí. Pedro ya quería quedarse aquí. Si quieres, hacemos 3 chozas. A Pedro ya no le importa lo demás. Él ya se siente bien. Él ya ha contemplado una parte del cielo, y lo que hagan los demás, que se las arreglen como puedan. Lo que yo sé es que estamos bien aquí. Señor, vamos a quedarnos aquí. Pero Jesús nos enseña, eso fue una probadita de lo que nos espera, pero para llegar a eso, el Hijo del Hombre tiene que padecer.
tiene que morir, pero va a resucitar. ¿Qué nos enseña esta fiesta? Hermanos, que no hay gloria sin cruz, que no hay resurrección sin muerte, que no hay rosas sin espinas, que en el transcurso de nuestra vida, aún las experiencias que no nos venzan, por muy dolorosas que sean, sino que nuestra esperanza esté puesta en Dios. Y entonces, como dirá San Pablo, lucharemos por una corona, no de laurel, no que se marchite, sino por una corona que nos da la vida eterna. Finalmente, queridos hermanos, quisiera compartir aquellas palabras que salen de esta nube. Este es mi Hijo amado, escuchen. Escuchemos realmente al Padre. Hay que silenciar los ruidos externos, los ruidos internos, la loca de la casa, que se aquiete para lograr identificar esa voz de Dios que nos habla, esa voz que es docilidad, esa voz que es ahí en el silencio. Y escuchando esa voz, podamos hacer la voluntad del Padre. Le pedimos a Dios que nos ayude y que cada encuentro con Él sea una transfiguración de nuestras vidas. Que así sea.